que es de Alejandro Suárez, veterinario en GESPLAN y profesor asociado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, hablará de los animales que mueren envenenados. Muchas gracias, que no te voy a dar, que está muy interesante, ¿eh? Y se te ve que has aprendido y estás ahí súper ilusionada, en plan, mira qué interesante. Y lo es, lo es. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de la ponencia magistral de Marta, a ver si lo hago también como ella. Bueno, agradecer la invitación, encantado de estar aquí. Y bueno, yo quería dar una ponencia muy rápida. No vamos a hablar perdón, del problema relacionado entre el uso de veneno en el medio natural para acabar con fauna silvestre doméstica. Y evidentemente también he querido, ya que había muchos agentes de medio ambiente, pues versar un poco sobre los diferentes tipos o síntomas o signos relacionados con la presencia de un veneno u otro. Entonces, esto es un típico caso de envenenamiento. Ay, no sé. Yo sí la veo. No, es una tontería, pero... Ya, espera que lo tenemos aquí. Vamos a... Vale, disculpe. Bueno, entonces este es el típico caso de envenenamiento donde existe una muerte repentina y evidentemente muchas veces está relacionado con diferentes tipos de animales y normalmente ya en la parte inspectora de los agentes de medio ambiente o los cuerpos de seguridad, en este caso policía local o lo que fuera, pues ya se asocia con una presencia de casos anteriores. Incluso también veremos la presencia de vómitos o pérdida de sangre por los orificios, que esto es muy evidente, ¿no? Y después también suele aparecer la presencia de olores muy fuertes. Evidentemente, con el poco tiempo que tenemos no se puede profundizar mucho, pero con las imágenes también ustedes se imaginan, ¿no? Y después también interesante lo de los cuerpos y la presencia de las garras contraídas y posturas anómalas, un poco extrañas, ¿no? Un animal que muere de manera natural o por una enfermedad nunca presentaría estas alas así en esta posición tan anómala, ¿no? Y después veremos, sobre todo en Canarias, que la mayoría de los casos relacionados con la muerte con animales suelen ser animales domésticos como los perros. En la imagen de abajo pueden ver que el animal parece que se está riendo. Esta es la famosa risa sardónica que se presenta con algunos venenos, no con todos, ¿vale? Y después también la contracción que tienen los animales de los dientes, ¿no? En el caso de arriba es un caso muy típico con fosfuro de zinc que presencia una producción de babas bastante pronunciadas, ¿no? Y lo que decíamos antes, muchas veces, por desgracia, los animales domésticos son indicativos muchas veces de casos o lugares donde algunas personas se dedican al envenenamiento. ¿Existen casos de veneno en Canarias? Claro. ¿Se diagnostican? Todos no, evidentemente. Pero muchas veces, sobre todo lo que he visto yo en Gran Canaria, en Tenerife, suelen estar relacionados con la molestia de animales, sobre todo los gatos, ¿vale? Esto es muy típico. ¿Que un animal silvestre tipo ave carroñera pueda envenenarse a posteriori? Claro que sí. ¿Y ha pasado? Sí. Lo que pasa es que muchas veces lo que vemos es la punta del iceberg y lo que vemos son los animales domésticos. En un caso de envenenamiento todo es importante. Desde la tierra que hay por debajo del animal a cualquier tipo de presencia de producto, ya sea cereales o aquí vemos la cabeza de pollo con veneno, habremos cuál. Y también la presencia de vómito, todo es interesante a la hora de hacer un buen diagnóstico, sobre todo ver qué tipo de venenos son. Esto muchas veces, si ustedes se encuentran en su labor o en su trabajo con un animal envenenado, yo que soy veterinario, normalmente lo ideal sería llevarlo a un centro veterinario, ¿vale? Pero muchas veces es importante entender que provocar el vómito puede suponer la vida o la muerte del animal. ¿Es fácil provocar el vómito? Sí, muy sencillo.
sobre todo en perros con agua oxigenada, con una jeringa, lo vas administrando aquí en la boca, y el animal, una vez bebe esa agua oxigenada, seguramente vomite. ¿Qué es lo que pasa? Que si el estado de envenenamiento es muy avanzado, el animal va a estar en un estado comatoso, para que ustedes lo entiendan, y ya ahí no tienes nada que hacer. La presencia de atropina es muy graciosa porque muchos cazadores de aquí la llevan consigo. De hecho, es un delito. No pueden adquirir atropina en una farmacia, ¿vale? Porque la atropina es un producto que lleva receta y evidentemente ellos no la pueden tener ni la pueden administrar. Pero evidentemente en un centro veterinario un profesional la puede administrar. Pero veremos que no puede ser, llega un momento que la atropina no va a hacer nada. Y menos intramuscular, ¿vale? Vitamina K, ahora veremos por qué. Lavado gástrico, ya evidentemente tiene que ser en un centro veterinario. Carbón activo, diazepam. Evidentemente el carbón activo puede ser que un animal haya vomitado parte de lo que haya ingerido, pues lo absorba el carbón y lo elimine sin ser metabolizado. Y ya si el animal está en un estado bastante avanzado, pues oxigenación y fluidoterapia. Voy un poco rápido por el tiempo, ¿no? El vómito en animales domésticos es sencillo, pero en aves silvestres es más complejo. Esto es un caso de un guirre envenenado que se mandó a Tafira hace algunos años, y lo que hicimos fue un lavado de buche con suero. Evidentemente es una operación arriesgada, pero salió bastante bien. Sobre todo después de los casos de envenenamiento, los animales suelen ir a puntos donde ellos saben que pueden beber, porque la primera impresión que va a tener el animal cuando se siente que ya ha ingerido el tóxico es la necesidad de beber. Entonces es interesante en un caso de envenenamiento pues investigar alrededor, porque ahí puede haber más animales o la presencia de vómitos, ¿no? Esto es un inciso, evidentemente. Aquí en Canarias tenemos la suerte de contar con la Universidad de Las Palmas, el servicio de Certox. Esto ha cambiado todo, porque antes las muestras tenían que derivarse a la península. Antes estoy hablando de ya 15 años, pero por suerte ahora se pueden enviar aquí a Gran Canaria, y hay un servicio rápido, pero es un servicio bastante efectivo. Es muy difícil diagnosticar venenos porque hay infinidad. Ellos tienen un diagnóstico de casi 300 sustancias, pero evidentemente hay sustancias que no están en ese diagnóstico. Esto se hace con diagnóstico muy complicado a través de máquinas HPLC, y que es bastante tediosa la técnica. De ellos han tenido que validar todos los procesos y ha sido un trabajo bastante arduo. Si hacemos una revisión un poco rápida de qué venenos se utilizan en Canarias, pues evidentemente el rey es los carbamatos. ¿Vale? ¿Por qué hay tanto carbamato? Porque la gente ha guardado esos productos. Es muy interesante bajo nuestro punto de vista, y así se ha hecho en algunas circunstancias, motivar la recogida de productos ya prohibidos, ¿vale? Porque mucha gente las tiene. ¿Que el que quiere envenenar no la va a entregar? Evidentemente, ¿vale? Pero si el vecino la entrega, a lo mejor sus hijos en el futuro lo podrán hacer. Estricnina es un veneno que acá aquí en Canarias no aparece, ahora veremos por qué. Pero lo que sí que es preocupante es los anticoagulantes. Ahora, después diré mi opinión al respecto como trabajador del Centro de Recuperación de Fauna, porque toda la fauna silvestre rapaz que se hace una investigación con rodenticidas son todas positivas. Y evidentemente esto es una locura, ¿no? El producto estrella es el Aldicar, que aparece siempre en la mayoría de los casos de envenenamiento, y el metomilo aparece menos, pero también se ha dado un caso, sobre todo en Gran Canaria, con la presencia de metomilo. La bromidolona también es un producto que aparece cuando no debería. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? También se utilizan venenos para acabar con lagartos en la agricultura. No sé por qué estos animales en las Islas Canarias tienen tan mala fama, pues muchas veces les ponen veneno. De hecho, operarios del Cabildo de Fuerteventura, de la zona de Taganana, uno en concreto, me decía que él de pequeño ponía veneno para matar lagartos, y que muchas veces el lagarto ni llegaba a probar el producto porque se moría por inhalación, ¿vale? Y eso es así. El Aldicar suele tener esta presencia, es un polvo negro y brillante, ¿vale? De todas formas, también tengan en cuenta que estos productos tienen una base sólida o líquida. Bueno, normalmente el Aldicar, si ven un trozo de pollo con puntitas negras, eso es blanco y en botella. Y recuerdo que este es el producto más utilizado. Y después también tenemos el carbofurano, que esto en La Palma era como tener pan en casa, y por las plataneras, que es el furadán, que también se utiliza muchísimo y tiene los mismos sintomatologías que el Aldicar.
el metomilo, que es un polvo blanco. Este producto me hace gracia porque el sobre pone matador, eso no, es bastante explícito. Y después hay una infinidad de productos organofosforados, que sobre todo el corpifiros. Yo tengo en mi mesa corpifiros de gente que lo sigue teniendo. Este producto está prohibido, pero también aparecen muchos casos de envenenamiento. La warfarina es un producto que era unos rodenticidas que ya hace muchos años que no se utiliza. ¿Por qué estos productos matan? Porque lo que hace es inhibir a nivel del sistema nervioso central la transmisión de un neurotransmisor, que es la acetilcolinesterasa, que hace que el animal muera al final por un bloqueo, por así decirlo, para que ustedes me entiendan, deja de respirar y evidentemente muere. Por eso el tema de las posiciones anómalas, ¿no? En cualquier caso, la atropina puede llegar a interferir en este veneno, pero ya ha llegado un momento cuando el veneno ya se ha instaurado, por así decirlo, en el organismo, ya no hay nada que hacer. Por mucha atropina que le pinches, el animal ya va a morir sí o sí. Por eso lo interesante, en casos de animales con intoxicación, provocar el vómito, porque si el animal no digiere el veneno, no se muere. Se dicen que son signos clínicos muscarínicos, porque una de las fases que es bastante complicada de explicar aquí es la fase muscarínica, y suele ser con la cola levantada, la risa sardónica que hablamos antes, y la verdad que es bastante desagradable. Aquí viene un poco explicado a nivel bioquímico, por así decirlo, las diferentes fases de estos venenos. Pero al final todo esto van a acabar en una fase central, que ahí lo que decíamos antes, por mucha atropina que le pongas, va a acabar con convulsiones, con un coma y con la muerte. Muchas veces también es interesante ver si el animal tiene el iris midriático o abierto o cerrado, porque nos indicará en qué fase se encuentra. Y también muy importante ver las mucosas del animal cuando empiezan a ser cianóticas, empiezan como a volverse azules, porque eso ya indica que el estado del proceso es bastante avanzado. Volvemos a decir que esto es un producto que solo se puede utilizar por un facultativo veterinario, porque es un producto bastante potente, y evidentemente actúa a nivel central. Si lo pincho a nivel intramuscular, lo digo porque muchas veces los cazadores cogen, lo pinchan y pensando que va a hacer algo, pero esta vía de administración tiene que ser a nivel sistémica, o sea, a nivel intravenoso. Una cosa muy interesante con el guirre Doñana tuvo hace algunos años un montón de guirres congelados que se habían enviado de Fuerteventura hace años, y salían una cantidad excesiva de carbamatos y de organoclorados, organofosforados, y ya esto no se ve, ¿vale? Sí que han habido casos de intoxicaciones, sobre todo en el sur de la isla, porque hay un personaje ahí bastante interesante, pero ya no es una práctica habitual. Eso nos tiene que alegrar a todos. De hecho, el guirre estaba mucho mejor que hace algunos años. Pero el problema, en mi opinión, que también quiero transmitir aquí y en muchos foros, es esto, los rodenticidas. Existe un afán por comprar estos productos que están acabando muchas veces con muchas especies, sobre todo con la lechuza, por ejemplo, un animal que si seguimos a este ritmo no vamos a poder seguir teniendo, sobre todo y más en Fuerteventura con la subespecie. Pero el uso de rodenticidas es brutal. Y lo que estamos apostando, sobre todo también de los profesionales de la veterinaria, es que la compra de estos productos sea para personas que tengan un carnet de manipulador de fitosanitarios. Porque tú puedes ir a Leroy Merlin mañana y llevarte 40 kilos de rodenticidas. De hecho, los cabildos, y esto es una cosa que también se ha conseguido cambiar, regalaban rodenticidas a mansalva. Entonces, ahora estamos viendo en la fauna silvestre, sobre todo hasta en gavilanes, se ven productos rodenticidas, que hay un uso excesivo, ¿no? El difenacum, bromadiolona, el prodifacum también, y esto es muy preocupante, muy preocupante. Después, incluso muchos dueños de perros y sobre todo se quejan de que sus animales pues han muerto por rodenticidas. Esto es bastante característico, que también lo traigo aquí, porque todos estos rodenticidas lo que provoca es un efecto anticoagulante. Impiden que la vitamina K haga su efecto en la cascada de la coagulación, y al final los animales mueren por una hemorragia masiva. No hace falta que tengan una herida para tener hemorragia, porque dentro del sistema de coagulación el propio mantenimiento de los vasos sanguíneos
se pierde. Entonces es como si los vasos sanguíneos se rompieran. Imagínate eso a nivel central, pues evidentemente vas a morir. Entonces por eso se pincha vitamina K, porque la vitamina K es lo que produce, que hace que eso no se produzca, ¿no? La estricnina fue un famoso rodenticida hace muchos años, que era un polvito blanco que ya se utilizó mucho en envenenamiento de faunas silvestre, pero ya en Canarias no hay constancia de hecho de eso. Pero también era una planta, pero la verdad es que nosotros no hemos visto muchos casos de estricnina, ¿no? Vale. Esto es un vídeo que no se puede ver porque es un PDF, pero muestra un animal convulsionando. La verdad que tampoco era muy agradable, pero es efecto muchas veces de los productos estos, sobre todo la estricnina. Y después, por último, tenemos el fosfuro de zinc, que este es muy curioso. Se ha utilizado, creo yo, por lo que he leído, más en la península, pero cuando veo a un animal convulsionando con mucha espuma a la boca, seguramente que se ha utilizado fosfuro de zinc, que es un producto que se utilizaba en la agricultura para luchar contra las plagas. ¿Por qué la gente sigue manteniendo estos productos? Porque los productos de hoy en día, y gracias a la Unión Europea, serán menos dañinos, por así decirlo. Estarán menos concentrados. De hecho, los rodenticidas cada vez vienen menos concentrados. ¿Qué es lo que pasa? Por eso decimos que es un poco estúpido que tú puedas ir al Leroy Merlin y comprar 40 kilos, porque aunque el producto venga en una dosis mucho menor, si puedo poner más, es casi lo mismo, ¿no? Entonces esto es típico de los casos de envenenamiento con fosfuro de zinc. De hecho, el polvo es un polvo gris muy característico. Y aquí tenemos algunos cebos que he sacado de algunos informes con este producto grisáceo que se ve en los cebos. Si hemos conseguido recuperar el guirre, por ende estamos perdiendo el guincho, ¿no? Y muchas veces los guinchos están consumiendo pescado de agua dulce. Y yo he visto, y sobre todo en Tenerife, gente que utiliza en esas aguas, pues productos para acabar con las algas, para acabar con los peces. Y una de las causas puede ser la poca presencia de alimento que esté acabando con el guincho, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Podríamos estar hablando todo el fin de semana sobre diferentes productos y sobre todo con los organoclorados que siguen estando permitidos, pero evidentemente la Unión Europea va a cortar el grifo y en unos años pues seguramente no se van a poder utilizar. Entonces yo soy muy esperanzador porque quiero evidentemente que casos puntuales para envenenar fauna desaparecerán, ¿vale? Pero tenemos que seguir luchando contra el veneno. Esto es otro problema, los metaldehídos, que es el típico veneno para luchar contra los anticaracoles, que pues se utilizan también y tienen la característica que tienen este color tan azul tan bonito, que aquí tenemos cebos con una lata de atún que le pusieron metaldehído por encima y también esto puede matar animales, pero con una sintomatología totalmente diferente a la que vimos antes. Estos son 3 pollitos de lechuza que nacieron en Tafira hace algunos años y este animal lo traigo aquí porque seguramente a lo mejor nuestros hijos no son capaces de verlos en las Islas Canarias por el uso abusivo que es rodenticidas, porque las lechuzas en su mayoría solo comen ratones. Y una lechuza en su época de cría puede consumir 8 o 10 ratones al día. Entonces, ¿los venenos para ratones matan fauna silvestre? Sí, en casos acumulativos como el que estamos hablando. ¿Que un cernícalo puede vivir toda su vida comiendo ratones con rodenticidas? Sí, pero al final los rodenticidas van a provocar una alteración en el sistema inmunológico del animal o incluso la muerte. Hace poco murió una aguililla en Tenerife, le hicimos la necropsia y tenía 1000 partes por millón de bromeliolona. La causa de la muerte fue el rodenticida, seguramente porque comió una rata que había ingerido. Entonces, nosotros en el año, no me acuerdo ya, hicimos una jornada sobre el uso ilegal de veneno en contra de lo que en aquella época el director general de Medio Ambiente decía que el veneno no era un problema, sino era una consecuencia del mal uso. Estamos muy contentos porque después de muchos años tenemos un laboratorio. En el 2014 se aprobó la Estrategia Canaria contra el uso legal de venenos en el medio natural y los agentes hoy en día están mucho más formados y se sigue trabajando. Pero para mí las claves para seguir luchando es intentar que los agricultores desechen los productos ilegales,
sin ningún tipo de consecuencias legales, entiendo yo. ¿Vale? Como a escondidas, bueno, tú suéltalo, no voy a ver lo que tenía, pero tíralo. Y sobre todo regular el uso de los rodenticidas. Y evidentemente, gracias a Dios, los cabildos dejen de regalar estos productos y que las personas que lo utilicen pues tengan un carnet y que cualquier de nosotros no pueda acceder a estos productos. Y evidentemente fomentar el uso de trampas no químicas para acabar con los ratones, porque muchas veces vemos un ratón y ponemos el campo. Y después, por último, una cosa que aprendí hace unos años es que en la agricultura está prohibido el uso de rodenticidas. Eso mucha gente no lo sabe. Tú no puedes, como agricultor, usar rodenticidas en tu terreno. Lo puedes utilizar dentro de la nave o dentro de un cobertizo o dentro de tu casa, pero tú en tu campo no puedes utilizar rodenticidas y eso la gente no lo sabe. Y entonces también animo a los agentes de medio ambiente a que metan algún sustillo con eso, porque ellos se piensan que se lo pueden utilizar. Y ellos, de hecho, muchas veces tienen guardado de hace muchos años cuando el cabildo se los regalaba. Y nada, después tengo otra charla, pero cualquier cosa que quieran preguntar, encantado. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Alejandro. Nada. ¿Vosotros a nivel de colegio de veterinarios tenéis algún tipo de acuerdo porque muchísimos casos de veneno se detectan precisamente en las clínicas? Sí. Eso nos pasa mucho en Andalucía, los propios perros de cazadores, son cuando los llevan a las clínicas veterinarias cuando se identifica. ¿Tenéis algún tipo de convenio para dar parte de esos casos a la administración? Mira, el otro día Juan Carlos, el inspector de agente de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria, me hizo esa apreciación. Nosotros como institución, cuando se fomentó en el 2014 la Estrategia Canaria contra el uso ilegal del veneno, estuvimos bastante activos y se dieron información y charlas. El siguiente punto, después de tantos años, que queremos es que muchas veces el veterinario no denuncia. Cuando llega un perro envenenado, le salva la vida o no, y no motiva la denuncia a la Guardia Civil o a la gente de medio ambiente. Entonces nosotros vamos a poner en marcha un protocolo muy sencillo, que es a través de una aplicación, pues poder hacer una denuncia, sin que sea denuncia, pero que los agentes de medio ambiente o los agentes de la Guardia Civil tengan constancia. Entonces eso es complejo porque muchas veces el veterinario no ve más allá de su labor como clínico, no sé si me explico. Es lo que quiere salvar la vida del animal, quedar bien con el paciente, o no, evidentemente, pero no ve que tenga resultado el denunciar. Entonces vamos a hacer una campaña fuerte a través de esta aplicación, sobre todo para los centros veterinarios y sobre todo de ambientes rurales donde hay muchos casos de envenenamiento, pues denuncia. Pero sí estamos trabajando en ello, pero cuesta, la verdad que cuesta. ¿Alguna pregunta más? Yo te quería preguntar, de todos los casos que recibís por envenenamiento, alguno que cuando os llegan vivos, el porcentaje de los que conseguís recuperar, ¿cuál es? La mayoría llegan muertos, sinceramente. Porque ten en cuenta que a las aves que sobreviven por alguna razón han ingerido poco producto y lo han vomitado. Entonces tienen sintomatologías, pero porque han digerido una parte mínima del veneno. Normalmente, la mayoría de los pacientes que tienen contacto a los venenos llegan muertos. Y de hecho, mira, hace poco te cuento un caso. Aparecieron unos huesos de un águila muy grande debajo de una torreta, lo llevaron los agentes, unos huesos. Y pensaban que era de quincho, porque era un bastante grande, ¿no? Entonces llamamos a Benearo, porque yo no soy especialista en saber si ese hueso es de un buteo o de un quincho, y era, por lo visto, Benearo certificó que era una aguililla. Y de hecho me acuerdo, porque estuvimos tocando los huesos y demás, y mandamos los huesos al laboratorio por curiosidad, y tenía carbamato, y una dosis altísima. En los huesos de las patas, imagina, porque evidentemente lo había tocado. Entonces, en respuesta a tu pregunta, normalmente serían casos muy puntuales de animales que han ingerido el veneno, lo han vomitado sobre la marcha y llegan con síntomas leves. Si no, van a morir. De hecho, se pone veneno porque mata, ¿sabes? porque es bastante efectivo. Y de hecho, los venenos de antes
ellos tenían, bueno, seguramente ellos lo comentarán mejor. Ellos saben perfectamente qué dosis poner para que no se te muera justo en tu terreno, sino se muera 100 metros más abajo. Entonces, el envenenador que pone veneno sabe lo que está haciendo, por desgracia. Pues muchas gracias. Hemos terminado el bloque, el primero que comenta la dimensión del problema de estos delitos, y ahora vamos a la pausa café, media hora, y volvemos. Gracias.